Listo. Entonces, hoy vamos a ver, como les había dicho la vez anterior, la última clase, vías de administración. Para eso vamos a acá abrir el... Ahí está, miren qué lindo. Las vías de administración obviamente son el lugar, la forma en la cual vamos a administrar el fármaco que obviamente la persona tiene que consumir. Esperen que me acerque un poquito porque si no... Ahí está. Ustedes se van a encontrar acá, que cuando arranca, les habla de vías enterales y vías parenterales. ¿En qué se diferencia esto de enteral de parenteral? Todo lo que es enteral, por decirlo de alguna manera, entérico, es intestino. O sea, que todas las vías enterales en algún momento van a pasar por el intestino. La absorción se va a producir en el intestino. O sea, todo lo que nosotros estuvimos viendo prácticamente hasta ahora. El lugar donde se liberaba, el lugar donde se absorbía, el lugar donde se distribuía, el lugar donde se metabolizaba, donde se excretaba y toda esa historia. Todo el famoso LADME. Pero ahora vamos a ver con el temita este de las vías de administración que no todas estas vías van a seguir los mismos pasos y van a actuar de una manera, van a completar todas las instancias del LADME. Entonces vamos a ver específicamente cuál de ellas sí, cuál de ellas no, cuál se saltea alguna etapa, y qué etapa se saltea, y sobre todo, y quizás es lo que más me va a importar en esto, es precisamente si se va a evitar el efecto del primer paso hepático y sobre todo la velocidad en la cual va a empezar a actuar el fármaco que yo estoy administrando. En algunas situaciones también vamos a ver por qué yo puedo administrar un fármaco por una vía en particular y no por otra. Entonces, digamos que es un tema bastante importante. Algunos son de resolución del médico. El médico va a decir, no, esto lo tiene que hacer, lo tiene que tomar de tal manera o de tal otra. Pero en algunas situaciones, en la farmacia, yo le puedo recomendar alguna vía de administración. Ahora cuando lleguemos vamos a ver. Bien, vía de administración, vías enterales. O sea, obviamente en algún momento va a pasar por el intestino. Después vamos a ver las otras por donde se absorben. Vía oral, la más común de todas. La más fácil, la más económica. Justo ahora me estaban llamando por teléfono. Bien, dice, cuando se administra un medicamento por vía oral, este debe superar diferentes etapas antes de acceder a la circulación general. ¿Recuerdan lo que habíamos visto en la clase pasada? La disolución, la liberación, todas esas cosas. Después de pasar por el esófago, el medicamento llega al estómago, lugar inespecífico de absorción. En el estómago suele haber también un poquito de absorción, pero es muy inespecífico, es muy errático. Nunca me puedo asegurar que realmente va a haber o no va a haber absorción. Entonces no siempre lo voy a tomar, lo voy a desestimar, por más que ahí les diga que puede haber algo de absorción. Con un pH ácido, un pH de 2, ¿se acuerdan lo que habíamos hablado del pH?
Debido a ello, la disolución de los fármacos ácidos queda dificultada, mientras que la de los básicos se va a encontrar favorecida. Acá en el estómago estábamos hablando de disolución, que se acuerdan que era la fragmentación de la forma farmacéutica. Todavía no hay liberación, por ahora todavía se está rompiendo, haciendo pedacitos más chiquititos. Y acá obviamente los iguales es como los imanes, los iguales se rechazan y los opuestos se atraen. ¿No? Entonces, si yo tengo un medio ácido, todo lo que sea ácido va a ser muy difícil de que se disuelva. ¿No? En cambio, todo lo que sea alcalino se va a disolver muy fácil. Acá tampoco me voy a hacer demasiado problema con esto, porque la realidad es que a mí no me importa si el fármaco es ácido, si el fármaco es básico. O sea, puedo tener en cuenta esas cosas, pero la verdad que no es demasiado importante. Bien. Acá también les habla de que el fármaco ácido predomina en la forma no ionizada, liposoluble. Estos son datitos que son interesantes, pero en síntesis, yo no los evalúo, ¿ok? Bien. Acá después, obviamente, también les habla de la superficie de absorción. Me equivoqué, eran 600, no 200. No, 200 metros cuadrados, está bien. La superficie de absorción en el intestino. O sea, ya sabemos que la vía oral se toma por boca, obviamente, se disuelve en el estómago, se libera en el estómago, algunos un poquito más, algunos un poquito menos, pero se libera. Después pasa al intestino para su absorción. Obviamente hasta ahora está cumpliendo todas las etapas del ADME. Si nosotros seguimos el trayecto, obviamente va a seguir todo, 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 todo. Podía sufrir metabolismo del primer paso hepático, bla, 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 bla. A mí lo que me interesa que ustedes sepan de la vía oral es que es fácil, sencilla, tiene gran adherencia por parte de los pacientes. Después vamos a ver que otras vías de administración no tienen tanta adherencia. Y esto de la adherencia, de que una persona acepte el tratamiento, de que una persona haga, lo cumpla, yo les diría que una de las cosas más importantes de un tratamiento. Pues yo le puedo dar el tratamiento adecuado a una persona, que los va a curar, que los va a aliviar, lo que sea, pero si la persona no toma los medicamentos porque le son incómodos, porque no le gusta, porque esto, porque lo otro, obviamente no me va a servir de nada. Entonces lo que yo necesito y lo que más se busca, obviamente tanto del médico como de la industria farmacéutica, es la adherencia al tratamiento. Que el paciente te diga sí, lo voy a hacer y lo haga. Muchos te van a decir que sí lo van a hacer y no lo hacen. Entonces, la vía oral es una de las vías de administración más aceptadas, porque es cómoda. Y obviamente las formas farmacéuticas que yo puedo administrar, o sea, cómo está preparado el medicamento, son muchísimas. Un comprimido, una grajea, vamos a ver qué diferencias hay, una cápsula, un jarabe, un efervescente, que parece un juguito. Hay un montón de formas. Y recuerden esto también, que obviamente tiene todas, o cumple, mejor dicho, todas las etapas del LADME. Todas. Después, al final del tema, hay un cuadrito comparativo, ese también lo vamos a analizar bien.
Bien, vamos a ver otra de las vías enterales, o sea que en algún momento van a pasar por el intestino. Y acá hay un error grave, que es la vía sublingual. La vía sublingual, acá también vamos a hablar una cosa muy específica en la cual también está bueno recomendarlo desde el mostrador de la farmacia. La vía sublingual se coloca en la pastillita, por lo general son pastillitas chiquititas, muchas veces saborizadas, justamente, para que sea una cosa agradable, que se pone precisamente debajo de la lengua. Una de las ventajas que tiene es que son de rápida absorción. ¿Por qué? Porque debajo de la lengua hay toda una red de capilares, que son arterias muy chiquititas, y absorben rapidísimo. Yo estoy hablando de que absorben a través de capilares. O sea que me estoy saltando, no el paso de la absorción, porque absorción hay, pero nunca va a pasar por el estómago, nunca va a pasar por el intestino. Entonces, yo no puedo hablar de que es una vía de administración enteral. Es en realidad una vía de administración parenteral, por fuera del intestino. Y esto es importante, acá está mal. Yo vengo peleando hace como 4 años que corrijan ese error en el material de estudio, no me dan bolilla. Lo hemos consensuado con varios docentes de la misma materia y no sé por qué no lo arreglan. Pero sepan y créanme, porque aparte es por lógica, si enteral pasa por intestino, la vía sublingual no pasa por intestino, entonces no es enteral. ¿Cuál es la ventaja de la gran ventaja de esta vía? Es que se absorbe muy rápido, con lo cual el efecto también va a ser muy rápido. Uno de los medicamentos más conocidos y clásicos, que viene en forma sublingual, es el ketorolac. Y yo le digo ketorolac porque es uno de los pocos fármacos que te calma esos brutales dolores de muela, que a veces no sabes si llorar, romperte un pie para que te deje doler la muela. Bueno, con un ketorolac, a veces suele desaparecer. Después cuando veamos este fármaco, vamos a ver que tampoco hay que abusar demasiado de él. Pero bueno, y viene en 2 versiones, una versión sublingual y una versión vía oral. Obviamente la vía sublingual es muy, muy rápida, con lo cual calma mucho más rápido el dolor. Hay otro fármaco que también viene de muy reciente aparición, hará un par de años nomás, no les voy a decir la marca, no, por ahora les voy a decir la marca, la buscapina. La buscapina. ¿Para qué se usa la buscapina? A ver, alguien que me cuente. ¿Para qué usan la buscapina ustedes? Antiespasmódico, muy bien. O sea, para el dolor de panza. Cuando uno está atacado del hígado, generalmente, o te cayó mal una comida. Bien. Bueno, pero igual la buscapina, después vamos a ver el fármaco. Bien, volvemos acá. Me perdí con lo que estaba hablando. Bueno, sigo. Después, en algún momento, cuando me acuerde, le vuelvo a contar la historia.
Otro fármaco que también se utiliza, sí, sí, Roberto. ¿Tenés audio? O vamos al chat. Levantaste la mano. ¿Qué pasa con fármacos que... perfecto. Bien, buena pregunta. Fernanda pregunta, ¿qué pasa con fármacos que son vía oral y lo utilizan así? En realidad es al revés. Un fármaco que es de vía oral va a ser muy difícil que se pueda poner debajo de la lengua y que quede ahí por el tamaño. Por eso les decía específicamente que el fármaco de presentación vía sublingual es muy chiquitito para que quepa y no se mueva de ahí. Pero sí puede ocurrir lo contrario, que un fármaco de vía sublingual vaya a terminar, obviamente, en la, a vía enteral. ¿Cómo es? Si yo dejo el fármaco quietito debajo de la lengua y se queda ahí, se absorbe por vía, por los capilares, va directamente a la circulación sanguínea y está todo ok. Pero si yo agarro el comprimido, que encima tiene, como les decía, tiene gustito a menta, y lo empiezo a pasear por la boca, o lo mastico, ahí no, ahí va directamente al estómago. Entonces va a tomar el camino de la vía oral, no el camino de la vía sublingual. En la mayoría de las veces, obviamente la vía sublingual se va a utilizar precisamente porque yo quiero que el efecto ocurra lo más rápido posible. Si yo me lo tomo, no es que va a dejar de hacer efecto, pero va a tardar. Entonces pierde esa efectividad de la rapidez en la acción. A ver, acá hay otra pregunta. A mí me dieron buscapina por una infección urinaria más el antibiótico. En realidad, para una infección, para infección urinaria, la buscapina, sinceramente no sé para qué te la dieron. Si es infección urinaria, es específica, va el antibiótico. Por lo general, y lo que supongo que para lo que te lo deben haber dado, es, por ejemplo, cuando hay un cólico renal, ¿no? Como la buscapina, que en realidad el fármaco se llama iosina, es un antiespasmódico, o sea, hace que no se contraiga el tubo, que puede ser el intestino, o en el caso de que haya cálculos o arenilla, es el uréter, que es el tubito que va desde los riñones hasta la vejiga. Con este fármaco impide que se contraiga. Como impide que se contraiga fuerte, obviamente va a aliviar el dolor. De hecho, el dolor cólico es ese dolor que lo sentimos que aprieta, aprieta fuerte, fuerte, fuerte y alivia. Aprieta, aprieta, aprieta fuerte y alivia. Obviamente, lo más probable es que, si bien no es lo más común que haya una infección urinaria por arenilla o por algún cálculo renal, sí puede ser por el hecho que precisamente al quedar obstruido la vía, digamos, de salida de la orina desde el riñón hasta la vejiga, va a quedar como una especie de caldo de cultivo y que puede generar una infección. Por eso te lo habrán dado, pero la verdad que o sea, no es lo indicado del vamos, digamos. Hay que ver la causa del por qué apareció esa infección urinaria. Dani, perdón, porque perdón esta pregunta, ¿sos varón o chica? Porque veo Dani y no veo la cara.
Bueno, ya me contestaron. Bien, porque no la pregunta es porque las causas de la infección urinaria son diferentes en los varones que en las mujeres. Ah, perfecto, es chica. Bueno, es lo más común, a todas las chicas nos pasa. ¿Mm? Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a seguir un poquitito esto con el tema de las vías de administración. ¿Quedó claro esto de la vía sublingual con respecto a la absorción? A cuando yo digo que no, en realidad no es enteral, sino que es parenteral, ¿no? Y estoy tratando de buscar una acción muy rápida. Por supuesto, bien. Y necesito que esa vía actúe rápido, entonces si yo la paseo por la boca, va a dejar de ser sublingual, pasa a ser vía oral, y termina, no es que no produzca el efecto, pero va a tardar más en hacer el efecto. Con un medicamento como el ketorolac, como les decía recién, bueno, tardará un ratito más en hacerme efecto. Pero hay un fármaco que es uno de los que más se utiliza vía sublingual, que es la nitroglicerina. ¿No? Es un fármaco que se utiliza para la angina de pecho, que son esos dolores que mucha gente lo reconoce o le dice preinfarto, que no es eso, ya vamos a ver en la parte cardiológica, que no es un preinfarto, pero para la angina de pecho se usa muchísimo. Y empieza el dolor típico del corazón, lo que se denomina dolor precordial, y enseguida hay que tomarlo, enseguida hay o sea, en realidad enseguida hay que tomarlo y enseguida tiene que hacer el efecto. Entonces ahí ya se dificulta tomarlo por vía oral. Tiene que ser sublingual sí o sí. Obviamente, al no pasar por el estómago y no llegar al intestino, siempre va a saltar el efecto del primer paso hepático. Cosa que si yo lo tomo vía oral, puede llegar a sufrir el efecto del primer paso hepático. Por lo tanto, la dosificación, suponiendo que tenga un gran metabolismo de primer paso hepático, ¿no? Puede ser que me disminuya la biodisponibilidad. Entonces, una buena aclaración que yo le puedo hacer a las personas que van a la farmacia a comprar un fármaco vía sublingual es decirle esto, déjalo debajo de la boca, debajo de la lengua hasta que se disuelva. No lo pases por la boca, no lo mastiques, no lo chupes, por más que tenga rico gusto. No, porque si no, no pierde todo el sentido. Una de las contras que tiene, que son muy poquitas, es que suelen ser más caros que los de vía oral. Parece una tontería, pero hay gente que pregunta, ¿no tenemos más barato? Bien, vamos con la vía rectal. Y acá sí, otra vez volvemos a lo que realmente, es enteral. Ya sea intestino grueso o intestino delgado, es enteral. Acá la absorción en realidad, bueno, obviamente son los famosos supositorios. La dificultad que hay acá en la vía rectal es que la absorción también es bastante errática, no se absorbe tanto, son muy pocos los fármacos que hay, fármacos de absorción sistémica. Después vamos a ver que también hay fármacos que son de uso local. Y precisamente para que nosotros podamos hablar de todo el ADME completo,
tenemos que hablar de absorción sistémica y no de acción local. Ahora vamos a ver qué es esto de absorción sistémica. Cuando un fármaco es absorbido, sea por la vía que sea, va a pasar al... ¿a dónde era? ¿Quién me dice a dónde? Ahí está. ¿Quién me dice a dónde pasa cuando se absorbe el fármaco? Vamos, alguien que me lo diga. Ahora te lo explico, Federico. A torrente Al duodeno, al torrente sanguíneo. Ah, se absorbe en el duodeno. En el duodeno. Ah, ¿eh? Enteral es todo lo que pasa por el intestino, Federico. Bueno, entonces, todo fármaco que se absorbió y después va al torrente sanguíneo, obviamente va a tener una absorción sistémica. O sea, que esté en la sangre significa que está en el sistema. Está en el sistema. Es absorción sistémica. Y que permite distribuir, acuérdense que la sangre permite que se distribuya por todo y en cada uno de los rinconcitos del cuerpo. En cambio, ahora después cuando veamos otras vías de administración, vamos a ver que hay algunas que son de acción local. No hay absorción sistémica. No hay absorción sistémica porque no pasa al torrente sanguíneo. Actúa en el lugar. Precisamente, en la vía rectal, nosotros tenemos dos tipos de fármacos. Los que se absorben y pasan al torrente sanguíneo, o los que actúan ahí en el recto. Nos quedan 3 minutos todavía, así que vamos a seguir un poquito más. Bien. La vía rectal, escuchen lo que le dice acá. La absorción es lenta y variable. Se produce por las venas hemorroidales inferiores y medias. Va directo a la vena porta, a través de la vena mesentérica, de pura anatomía. Y si va a la vena porta, ¿qué puede llegar a ocurrir? Vamos, prendan los microfonitos. ¿Qué pasa si un fármaco entra a la vena porta? Y pasa por el hígado. Y si pasa por el hígado, ¿qué puede sufrir? Se Eh, metaboliza. Se metaboliza. Acá me lo está contestando Lucía Mesa. Puede sufrir efecto de primer paso hepático. Volvemos acá. Bien. Ay, no. ¿Hasta acá alguna duda? Porque después ya arrancan las parenterales, que lo vamos a ver en la segunda reunión. Pero hace una pregunta. Sí. Con respecto al MISOP, que ¿Al lo qué? usan al producto MISOP. Misoprostol. El misoprostol. Sí. Que dice comprimido vaginal y muchas veces lo utilizan sublingual. Es para el efecto, para... Perdón que se escucha. ¿Vos decís como abortivo? En realidad, vía rectal no. No, es intravaginal y ya lo vamos a hablar en su momento. Por ahora, excepto bajo receta, no deberíamos venderlo. Todavía no está aprobada ninguna ley que permita el uso como abortivo. Así que todavía no. Sí, lo usan así, pero
ilegalmente. ¿Mm? Profe, una consulta. Sí, decime. Entonces, vía rectal lo más importante sería que se utiliza comúnmente supositorios, pasan a la vena porta y se metabolizan en el hígado. No, o sea, en realidad se absorbe como cualquier fármaco a nivel, intestinal, de intestino delgado, pero obviamente, en algún momento también va a pasar por el hígado y va a depender del fármaco en sí, si sufre efecto de primer paso hepático o no. O sea, está dentro de las posibilidades que pase cuando pasa por el hígado, sufra el efecto de primer paso